Hola, muy buenas a todos y a todas que os tengáis que presentar este año a la EBAU 2020 de Historia. En primer lugar, daré 3 ideas fundamentales que son totalmente imprescindibles a la hora de abarcar el examen. Y luego os ayudaré a decir qué debéis hacer desde que entréis en el aula hasta que finalicéis el examen. En primer lugar, es importantísimo ir relajados, ya que, como os habrán dicho mucho, los nervios son muy malos, y más en historia, que es una materia muy amplia. Se trata toda la historia de España, que tenéis que tratar y tenéis que memorizar muchísimas fechas, muchísimos acontecimientos, y por lo tanto los nervios os desviarán bastante de poder hacer un buen examen. La segunda idea es organizaros muy bien el tiempo y el espacio, ya que son 2 pilares fundamentales, pero sin embargo están muy limitados en la prueba de EBAU. Así que con una buena organización de tiempo y de espacio se os ayudará no solo a poder acabar el examen en el tiempo que se os da, sino que podréis además dedicar un tiempo a revisar bien las preguntas, un tiempo a leer previamente las preguntas, y esto ayuda bastante, hacerme caso. La tercera idea fundamental es siempre utilizar un lenguaje apropiado al estudio de la historia, ya que hay profesores que no son muy estrictos con respecto a esto, pero sin embargo otros que sí valoran los tecnicismos con respecto a lo que se os está preguntando. Por lo tanto, intentar siempre utilizar un lenguaje apropiado, porque realmente no sabéis quién os va a corregir el examen. Vale, en el momento en el que entréis en el aula ya tenéis que estar concentrados y ya tenéis que estar totalmente olvidaros de lo demás, solo prestar atención a la historia. Cuando se os dé el examen y se os dé permiso para comenzar, tendréis que leer muy bien qué se os pregunta, con detalle, y sobre todo concentraos, porque ya habréis estudiado previamente y ya solo os quedará rematar y poner por escrito todo lo que sabéis. Por lo tanto, leer bien qué se os pregunta es fundamental, ya que no es raro encontrarse exámenes que se desvían totalmente de lo que se les pregunta, y por lo tanto pues ese examen está completamente suspenso. Y seguramente ese chico haya estudiado bastante, pero sin embargo los nervios y no dedicar un tiempo aproximado de 5 minutos antes de empezar el examen a leer, pues le ha jugado una mala pasada. Por lo tanto, si no queréis que os pase esto, antes de empezar a desarrollar el examen, por favor, leer muy bien qué se os pregunta. Lo segundo que deberéis hacer es empezar por los 4 de los 6 epígrafes a resolver. Siempre empezar por los epígrafes. No dediquéis más de 30 minutos a estos 4 epígrafes. Tampoco dediquéis más de 15 líneas por epígrafe. Lo suyo y lo correcto es entre 10 y 15 líneas. Intentad siempre no quedaros en las 10 y no quedaros en las 15. Lo suyo sería 12-13 líneas por epígrafe. No intentéis solo poner por escrito cada uno de los epígrafes que habréis memorizado y os habrá dado vuestro profesor por escrito, sino que siempre se valora muchísimo que dediquéis las últimas 2 líneas de cada epígrafe a hacer unas breves pero muy concisas conclusiones, ya que yo, en mi caso, si sería el que os corrigiese el examen, yo veo un epígrafe que está copiado de memoria y no me da unas conclusiones, le tengo que dar bien la pregunta porque está bien, pero no le doy nunca el punto, ya que no me transmite realmente si se ha enterado y si ha comprendido el temario que me está diciendo por epígrafe. Por lo tanto, yo veo un epígrafe que me plantea unas conclusiones, aunque sean muy breves, pues ese epígrafe lo valoraré muy positivamente con respecto a los demás. Además, deberéis ser en los epígrafes, es muy importante que seáis muy concretos con respecto a los hitos y fechas fundamentales, ya que estos nunca deben faltar, ya que si estás resumiendo un tema en 10, 12, 13, 15 líneas y te faltan los hitos y las fechas fundamentales, señores, ese epígrafe no vale para nada. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que el epígrafe que entra es el epígrafe de los visigodos.
imaginaos todos y todas que se os pregunta la organización política y social del reino visigodo y los concilios. ¿Cómo debemos empezar este epígrafe? Pues deberíamos empezar diciendo cuál es su antecedente. ¿Cuál es su antecedente? La oleada germana de otros pueblos bárbaros, ¿vale? Como sería, por ejemplo, los vándalos suevos y alanos, que entran en la península en el año 409, y es el antecedente directo de la Hispania visigoda. Por lo tanto, ¿cómo deberíamos empezar? En una frase, diciendo el antecedente. En primer lugar, debemos saber que el antecedente directo de la Hispania visigoda lo encontramos en la oleada de otros pueblos germanos, como es el caso de los visigodos, suevos y alanos en el año 409. Después deberemos decir y explicar cómo se inicia el periodo de la Hispania visigoda, es decir, el foedus realizado por Gualia en el año 418, en donde el señor Honorio, a cambio de devolverle a su hermana y otra serie de requisitos, pues le concede la Hispania como territorio oficial visigodo a cambio de diferentes requisitos, como he dicho, que le impone. Después deberemos explicar cuáles son los hechos políticos más importantes, en donde pues deberíamos nombrar batallas como la batalla de los Montes Herbasos, la batalla de los Montes Catalónicos o diferentes batallas que son fundamentales. Después deberíamos decir y explicar con detalle cómo con Leovigildo la institución monárquica es totalmente centralizada y autoritaria, basada en una serie de concilios que se van desarrollando durante su reinado y en el dominio pleno de la institución obispal, de los obispados y sobre todo del clero, ¿vale? ¿Cómo se resalta, por lo tanto, esta monarquía? Además, debemos decir cómo Leovigildo impone un cristianismo arriano que no le va a beneficiar en absoluto, ya que el catolicismo cristiano era lo más importante. Por lo tanto, esto se va a dar cuenta a su hijo, y etcétera, y va a implantar un catolicismo católico, un cristianismo católico, y pues le va a ayudar bastante a beneficiarse esta institución monárquica. Los concilios de Toledo no pueden faltar. El tercer concilio, que es cuando el señor Leovigildo, el señor Recaredo se va a dar cuenta de que su padre ha hecho mal en ser arriano y se va a pasar al cristianismo católico. Y pues en el cuarto concilio, que es donde se va a imponer que jamás se debe matar al rey, la prevaricación de la vida del rey. Todo esto es fundamental y no puede faltar, al igual que la última línea se dedicaría a una breve conclusión, pero muy concisa. En este caso explicaríamos que la institución monárquica fue totalmente importante en la organización política y social del reino visigodo, así como que los diferentes concilios realizados por Recaredo pues permitieron al pueblo visigodo implantar un modelo teórico, político y social más acorde con los que se tenían en los diferentes territorios europeos. Una vez explicado este primer apartado del examen, pasaríamos al comentario historiográfico de un mapa o fuente primaria, donde dedicaremos a esto 20 minutos, no más de 20 minutos, da totalmente tiempo a hacerlo en 20 minutos. Vale, para ello, para poder hacerlo en 20 minutos, un comentario historiográfico de 10, debemos hacer un análisis muy conciso de la fuente primaria que se nos presenta. Empezaremos por la identificación de la misma, el autor y la procedencia. En segundo lugar, el contexto histórico-político. En tercer lugar, las características e ideas más importantes de la fuente. Y en cuarto lugar, la explicación de su importancia a nivel histórico. Luego ya pues meteríamos la valoración y conclusiones críticas. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que la pregunta del examen es la Constitución de 1812, la PEPA. Pues en primer lugar deberéis decir la identificación de la misma, ¿vale? Estamos ante la Constitución escrita y desarrollada en 1812, conocida como la PEPA. ¿Quién fue el autor? Pues ponemos el nombre del autor. La procedencia, ¿de dónde procede esa Constitución? El contexto histórico-político, pues explicamos los acontecimientos más importantes de principios del siglo XIX.
características e ideas importantes de la misma. Con esto deberíamos ser concretos y meter ciertos conceptos de cada uno de los artículos que se van desarrollando en la Constitución. 3 líneas, 4 líneas como máximo para explicar las características e ideas más importantes de la misma. La importancia de los comentarios historiográficos y lo que más se valora a la hora de corregirlos es la explicación de su importancia a nivel histórico. Porque desarrollando esta pregunta junto con la valoración y conclusiones críticas, nos estáis dando a entender a los que corregimos el examen que realmente sabéis qué importancia tuvo eso. ¿Por qué fue importante la Constitución de 1812? ¿Vale? Entonces, quien haga muy bien la explicación de su importancia a nivel histórico se garantiza la puntuación máxima en este apartado. Sin embargo, quien haga muy bien el análisis conciso de la fuente, es decir, quien haga muy bien la identificación de la misma, explique muy bien el autor, detalle con mucha profundidad la procedencia de la misma, explique muy bien el contexto histórico-político, pero haga una explicación de su importancia muy breve, pues se va a valorar bastante mal, porque es que lo importante realmente es que sepáis cuál es su explicación y su importancia a nivel histórico. ¿Por qué fue importante? ¿Vale? Por último, tenemos que desarrollar un tema o análisis de texto, ¿vale? En donde desarrollaremos 25 minutos. No más de 25 minutos. En 25 minutos da tiempo de sobra. Vale, aquí pues al igual que los demás deberéis tratar de ser concisos y no generales a la hora de tratar el tema que se nos presente, ya que son temas muy amplios y pues siempre yo cuando he tenido que corregir los exámenes de la BAU pues he visto preguntas muy amplias, como siempre son, ¿vale? Porque los temas cambian un poco, pero respondéis de una manera bastante general que no sois concretos y no sois precisos en decir qué se os está preguntando. Desarrollar siempre el tema a partir de unas ideas básicas que nunca pueden faltar. Por ejemplo, antes que no se nos olvide, la organización cronológica también será fundamental, ¿vale? Es decir, que haya una correlación entre los diferentes hechos. Y luego, pues siempre unas conclusiones y valoraciones siempre justificadas, ¿vale? Vale, por ejemplo, la pregunta del examen es el franquismo. Imaginaos que entra el tema número 11, el franquismo. Pues deberéis ser muy concisos al tratar este tema. Es decir, cómo se alza la falange, cómo se alza la famosa Fetan Jones, por qué Franco tenía esos ideales, ¿vale? ¿Cuáles son los antecedentes previos a este alzamiento de 1939? En donde deberemos explicar todo el tema de Mola, el final de la monarquía de Alfonso XIII, Primo de Rivera, etc., ¿vale? La Segunda República, de manera breve, ya que es el antecedente, 6-7 líneas. Después deberemos desarrollar el tema, todo lo fundamental, el desarrollo político, social e histórico de la dictadura franquista, cuáles fueron los hechos más relevantes, y en este apartado no podría faltar nunca los últimos años del franquismo, ya que es algo que siempre os soléis saltar, no sé por qué, en los institutos se os da muy mal esta materia, porque siempre os saltáis las últimas décadas del franquismo, en donde pues yo en mi caso cuando corrijo este apartado y entra el franquismo pues lo valoro bastante negativo, porque las últimas décadas del franquismo fueron fundamentales y mucha gente se las salta. Y por último pues haríamos unas conclusiones de cómo fue la España franquista, ¿vale? En el caso del comentario, del análisis del texto, pues deberíamos seguir lo siguiente. En primer lugar, un breve resumen de qué fuente primaria se os está preguntando. Por ejemplo, si entra, imaginaos, entra los reyes católicos, Isabel II, ¿vale? Por ejemplo, cualquier tema, he dicho eso por decir, entra otra vez el franquismo, imaginaos que entra otra vez el franquismo, para poner el ejemplo. Breve resumen, pues explicaríamos en 5 o 6 líneas qué es lo fundamental de la Hispania franquista, ¿vale? ¿Cuáles son las ideas fundamentales? Pues desarrollaríamos todas esas ideas fundamentales.
Todo esto siempre tiene que ir relacionado con respecto a la fuente que se os pregunta, ya que muchas veces, por ejemplo, entra el lanzamiento de 1939 del señor Franco o la Constitución de 1931 y pues la gente lo que suele hacer es explico todo el tema y no me baso en la fuente. Pues está mal, yo me encuentro esto y pongo un 0, porque es que no estás ciñéndote a la fuente primaria, entonces por lo tanto está mal, ¿vale? Siempre hay que ceñirse a la fuente primaria, desarrollar el tema a partir del texto que se os está presentando en la fuente primaria, ¿vale? No os olvidéis de esto. Y por último, unas conclusiones, ¿vale? Breve resumen, ideas fundamentales, desarrollo del tema a partir del texto y conclusiones y valoraciones justificadas y siempre vinculadas con la fuente que se os presenta. Por último, dedicaremos los 10 últimos minutos a leer todo el examen, todo lo que hemos puesto y comprobar que todo esté bien, ¿vale? Ya que es algo que se os suele olvidar porque vais con las prisas de no me da tiempo. Pues no, una buena organización de tiempo y espacio os ayudará a poder revisar el examen antes de acabar. ¿Por qué es importante esto? No solo para corregir faltas, como mucha gente suele decir, bueno, mira, dedicar los últimos minutos y corregir faltas. Mal. Los últimos minutos se dedican no solo a corregir faltas, se dedican a comprender que nada falte, porque muchas veces por los nervios faltan fechas fundamentales que os restarán mucho la nota, faltan hitos históricos que os olvidan, o faltan expresiones o ciertos tecnicismos que nunca deben faltar. Con esto, quien haga todo esto, pues se garantizará un 10 en la prueba de BAUT de Historia. No dudéis en suscribiros al canal porque realmente estos consejos son muy buenos para todos aquellos que os vayáis a presentar a la EBAU de Historia 2020. Os deseo mucha suerte y que podáis sacar un 10.